hemos tratado de poner lo esencial aquí y hacerlo en menos tiempo de lo que amerita en realidad la clase. Lo que estén atrás, que se acerquen por favor, porque hay videos y no lo van a ver. A ver, en 4 temas: las lesiones en la columna cervical, las lesiones en la columna dorso-lumbar, las fracturas de acestábulo, que no pertenece a pelvis, y las fracturas de pelvis. Vamos a empezar con un pequeño recordaris, aunque creo que eso ya lo han hecho. Yo soy el doctor Morales, trabajo en el Hospital Carrión y en la Clínica San Francisco. Como conocen, esta es la columna. Funciona como si fuera una columna de una casa. Es importante porque mantiene todas las estructuras por encima de ella, carga con el peso de ellas y transmite toda esta fuerza hacia las articulaciones sacroiliacas y posteriormente hacia las extremidades inferiores. Nos permite mantener los miembros superiores y los órganos. Esta es la parte constitutiva de la columna, ¿no? Es una vértebra, un disco intervertebral protegiendo a la médula espinal. Hay diferentes partes y segmentos: el sacro, el coxis, está la región lumbar. Cada sector tiene un nombre diferente. Por ejemplo, esta es la zona lumbar, que ya ustedes conocen, que son 5 vértebras, aunque hay algunos individuos que vienen con una más y otros con una menos. El disco intervertebral también es conocido, es importante, puede ser el asiento de múltiples lesiones. Tenemos a los diferentes sectores de la columna, ¿no? La parte cervical, que es el cuello, la zona dorso-lumbar y la zona lumbar y sacra y coxis. El disco en realidad es de componente externo fibroso que tiene una especie de gelatina muy gruesa en la parte central que se llama núcleo pulposo. Evidentemente que la clase no es para hablar sobre este tema, pero algún tipo de patología puede existir ahí también. Esta unidad que constituye la zona de la columna permite este tipo de movimientos en múltiples ejes, no solamente en el anteroposterior, sino permite rotaciones, que en realidad en cada sector aproximadamente son de 5 grados, pero unidos le proveen a la columna la gran movilidad que tiene, ¿no? Como se ve, el anillo, la médula se encuentra muy cercano al anillo y a las partes óseas, y las lesiones de columna pueden lesionar a la médula, por eso la importancia de esto. Bien, la columna en realidad nos permite todos estos movimientos que estamos viendo aquí, permite rotaciones, flexiones, permite la carga de las extremidades y hacer este tipo de movimientos tan graciosos y tan vistosos que se ven aquí. Pero puede asentar las extremidades, pero también puede ser asiento de lesiones, como vamos a ver. Esta es la clase y vamos a ver todo lo concerniente, lo principal de lesiones de la columna vertebral. Bien, las lesiones de la columna cervical, en primer lugar, son las causas más conocidas, son los accidentes de tránsito, las zambullidas como esta, pero esta fue en asfalto, en lo que sea, en vereda, a veces las zambullidas en piscina. A veces cuando no calculan el nivel del agua puede ser peligroso, porque las lesiones a nivel de la columna cervical pueden implicar riesgo de vida. También pueden haber lesiones por heridas de arma de fuego. Los mecanismos lesionales son los que se ven aquí, son 5 mecanismos que tienen que tener en cuenta, puede ser pregunta de examen cualquiera de ellos. Las lesiones por aceleración, desaceleración, las lesiones por extensión o hiperextensión, las lesiones por flexión, las lesiones por lateroflexión y las lesiones combinadas, sean flexión-rotación o extensión-rotación. Vamos a verlo con los esquemas, ¿no? Y no pudimos tener un voluntario para hacer esto, pero este es el muñeco que nos muestra una lesión por aceleración, desaceleración. El vehículo choca contra algo y está sujeto con el cinturón que probablemente le salve la vida, pero el cuello ha tenido una super flexión
y a eso se le llama aceleración, y la desaceleración brusca al chocar lo dirige el cuello hacia atrás. Esto es lo que llaman lesiones por latigazo, ¿no? El cuello va hacia adelante en el látigo. No hemos encontrado un video con personas para mostrar lesiones por extensión, pero aquí en este dibujo de estos alpinistas vamos a ver una. Está caminando sobre un puente de escalera, cae bruscamente con su cable de vida y bruscamente se va hacia atrás, ¿no? Es una hiperextensión. Después vamos a ver qué lesiones puede tener esto. Los que no vieron las lesiones por flexión, tuvo una hiperextensión marcada y es una lesión por flexión muy peligrosa. Después en el tratamiento van a ver de que esto no es tan brusco, hay que preguntar primero al individuo para hacer el tratamiento y posteriormente hacer su traslado. Las lesiones por lateroflexión tremendo, pero no lo pudimos objetivar a ver si el bar nos... Ahí está, el bar. ¿Una mejor vista ahora? Ahí sí la vimos con claridad. Y las lesiones por movimientos combinados. Aquí hay rotación, extensión, hay de todo, ¿no? Un poquito más lento, a ver si la cámara para poder verla. Por más que lo identificamos a veces más lento. De todas maneras vemos que esto es un movimiento. Bueno, ahora sí se entendió, ¿verdad? Con estos ejemplos. El diagnóstico de las lesiones de la columna cervical hacemos por clínica, por la clínica y también radiográficamente, obviamente. Por la clínica tenemos un dolor cervical tras un traumatismo. Si el traumatismo ha sido leve, probablemente el dolor más intenso lo tenga en las primeras 24 horas y después comienza a decaer, pero va a ceder recién al 10º día, ojo. Y en las lesiones severas el dolor puede ser tan intenso por 2 o 3 días que obliga a uso de opiáceos y se va eso probablemente va a traducir la severidad que tiene el caso y va a obligar a manejo de tipo quirúrgico, a la aplicación de algún tipo de sustancia, de algún tipo de aparato. Este dolor se puede irradiar hacia el occipucio y aumenta con los movimientos. Puede ser unilateral también y se irradia hacia los hombros y los brazos. En algunos casos, esto no lo podemos saber porque el paciente viene tequiado, o sea, viene con un traumatismo cráneoencefálico, puede venir en coma, no sabemos, no nos dice que tiene algún problema en el cuello. Y en ese sentido es importante lo que hacen nuestros bomberos, ¿no? Los bomberos que probablemente ustedes ya, a los que se quedan en ciudades grandes, van a tener, cuando hagan el internado, van a tener la oportunidad de recibirles a algunos de los pacientes que ellos traen, ¿no? A veces pecan por exceso, pero es preferible hacerlo de esa manera, pecar por exceso que pecar por defecto. A todos los pacientes traumatizados ellos con mucho cuidado les aplican un collarín cervical y lo trasladan al hospital, y eso es bueno. Este dolor también no nos van a referir adecuadamente a aquellos que están alcoholizados o los politraumatizados que tienen otro tipo de problemas. También puede existir otros síntomas como el vértigo, el tinnitus o disfagia al comer. En el tratamiento lo primero que tenemos que hacer es evitar o minimizar la lesión neurológica. Y si ven ustedes algún tipo de deporte en la televisión, se dan cuenta que cuando hay lesiones de este tipo el médico se acerca, no lo mueve al paciente, le pregunta si es que está todavía despierto
con cuestiones preguntas muy simples, ¿no? Puedes mover, te duele mucho o algo por el estilo. Y después, una vez de que si el individuo puede activamente movilizar su cuello o desplazarse, ya se puede hacer el traslado de la persona hacia otra institución. Como se dice, el objetivo de esto es minimizar la lesión neurológica. Fundamental es la inmovilización precoz y adecuada con un collarín rígido o semirrígido. Si yo no tengo un collarín, ¿qué usaría? A ver, la señorita que está al fondo a la derecha, ¿qué usaría? Está usted en el serums. ¿Me ve la mano? La veo escondida. La que está al otro lado, al otro extremo. ¿Puede ver la pantalla? Porque yo creo que le tapa totalmente ahí. Si desea, venga hacia acá adelante, acá hay sitio. ¿Puede verlo? Pero yo creo que ve la espalda nomás del alumno que está adelante. Dicen que el peruano es muy ingenioso. Está en el serums, le duele mucho el cuello, probablemente hay una lesión. ¿Qué usaría la señorita de la izquierda? La que primero me levantó la mano. Ella sí está sentada. Ejemplo. No tiene nada. En zonas de la sierra utilizan algunos como fajines que son bien rígidos. ¿Cómo? En zonas de la sierra. No, sí le entendí. Fajines me dijo, ¿no? Hay unos fajines. Esas fajitas que se ponen en la cintura. ¿A eso me refiero? ¿A eso se refiere? Sí, pero son rígidos. No sé qué material son, pero cuando... No necesariamente puede ser sumamente rígido, puede ser algo que le aguante el cuello. ¿Alguien a ver quiere opinar? La señorita que está acá. Hola. Como si fuera, no sé, como una regla grande. No sé, pues a ver. Ilústrame. Estás en dónde? A ver. Los chicos estuvieron ya en Payán. En Payán se hace un encuentro de ahí. Te pueden invitar a cazar, a caminar o cabalgar en caballos, en las mulas, en el animal que tengan. Y se cae este individuo del caballo y cae justo con molestia en el cuello. ¿Cómo lo trasladarías? ¿Alguien tiene alguna? Lo que ha dicho la señorita al fondo, sí es verdad, puedo usarlo, ¿no? Hay cosas tan simples, por ejemplo, tengo un vestido viejo, le cortamos la manga y lo llenamos de algodón o ropa y ya tenemos ahí nuestro collarín. O puedo agarrar una toalla grande y le meto un cartoncito en la toalla y lo amarro y ya tengo como si fuera una bufanda grande. Lo que quiero es una bufanda grande que trate de que el cuello no esté bamboleando cuando esté transportándose. Entonces, no necesariamente es sumamente rígido, pero eso es preferible a no ponerle nada, ¿no? Y a veces tenemos que hacerlo. A veces vienen de provincias algunos pacientes y nunca hemos estado en desacuerdo con ninguno de los métodos de fijación que hacen ustedes como serumistas. Al contrario, vemos cuál es su expresión, cuánto de la forma como pueden solucionar los problemas, porque para eso sí somos buenos en estos mundos. Probablemente en otros lugares no son muy ingeniosos, pero no sí. Podemos agarrar una sábana y enrollarla de tal manera que me quede un poco durita y la pongo al cuello. Con eso le estoy haciendo bastante, ¿no? También podemos usar, por ejemplo, para el tratamiento definitivo. Ahora existen estas férulas adecuadas, ¿no? Que son estos collarines que ponen, algunos son más rígidos, otros son más blandos,
pero en definitiva cualquier cosa que se le pueda poner al cuello, que le mantenga el cuello sin estar moviéndose, eso le ayudaría bastante, porque con el movimiento, la contractura muscular que se crea alrededor del cuello es sumamente intensa y causa mucho dolor. Para el tratamiento definitivo usamos estos sistemas de tracción craneal. ¿Qué significa? Que son aparatos que se meten al hueso, claro, no perforan, evidentemente son aparatos que penetran, pero cuya penetración son controladas, son puntas que penetran al cráneo y se jalan con la intención de jalar y mantener en tracción a la columna cervical, ¿no? Chalecos de halotracción es algo parecido, y en algunos de los casos podemos entrar a una instrumentación y hacer una colocación de placa con tornillos, como vamos a ver después en un slide. El pronóstico es condicionado dependiendo de la asistencia efectiva. Hay que hacer una inmovilización precoz, un transporte rápido y seguro, y el reconocimiento de lesiones neurológicas por el especialista. Muy bien, aquí esto es con respecto a la lesión cervical, una cosa muy breve. Con respecto a las lesiones de columna, generalmente estas lesiones se ocurren por accidente de tránsito en el 45% y caídas por precipitación, como este señor, ¿no? Que siempre que hago mi clase les pregunto a los alumnos cómo se llama este deporte y siempre me olvido. ¿Cómo se llama? Parkour. Bueno, yo creo que es un poco de locura, pero saltar de un edificio a otro con la intención de probable de dañarte, pero cada quien es propio de hacerlo. De todas maneras es penado algunas veces, ¿no? En algunos lugares, porque estás violentándote como si fuera un suicidio, pero no puedes suicidarte así porque quieres. Bueno, los deportes, como en este caso, sí que se le denominamos deporte y por acto violento. Los varones, que somos un poquito menos cuerdos que las mujeres, van de 4 a 1. Más frecuente en la charnela, las lesiones son más frecuentes en la charnela dorsolumbar de D12 a L1. Esto fue pregunta en el anterior examen, donde es que se lesiona más la columna dorsolumbar en la charnela D12 L1 por ser una zona de transición. Existe gran movilidad ahí y es muy vulnerable a la fuerza de rotación. Las lesiones a este nivel son muy frecuentes e inestables, ¿sí? Y pueden existir también lesiones estables, pero mayor frecuencia hay de las inestables. Menos del 25% de las lesiones afectan la columna dorsal. A pesar de que existen más vértebras en la zona dorsal, si sumamos las lesiones de la columna dorsolumbar, la cuarta parte son ahí. Y esto es debido, como lo dice acá claramente, a la estabilidad que ofrece la caja torácica. El hecho de tener al costado a las costillas hace de que la caja torácica le provea cierta protección a la columna y la hace menos afecta a las lesiones. Por eso la cuarta parte de las lesiones de la columna dorsolumbar se presentan en la región dorsal. En ancianos, la causa más frecuente es por caída y la lesión dorsal evidentemente por osteoporosis, ¿no? Las caídas generalmente pueden fracturar las costillas y al mismo tiempo la zona de la columna, cuando existe una osteoporosis importante. Podemos clasificar estas lesiones de la columna dorsolumbar en dos grandes grupos: lesiones estables, que requieren, como van a ver después, tratamiento de tipo conservador, y las lesiones inestables que requieren cirugía. Y este es importante, la separación de estos dos grandes grupos, y después vamos a ver que existen algunos signos que nos permiten diferenciar. Las lesiones estables pueden ser por compresión axial, o sea, es decir, el individuo cae y comprime en el mismo eje, sea por flexión, o sea, como vimos en el esquema, pero ya a nivel de la zona dorsolumbar. Pueden también existir contracciones musculares intensas que puedan causar
también lesiones a nivel de la columna dorsolumbar, aunque estas probablemente no tengan mayor compromiso neurológico, o pueden también deberse por lesiones de traumatismo directo como golpes o proyectiles. En la compresión axial, generalmente la zona posterior de la columna está indemne, no hay lesiones en los ligamentos, son frecuentes, principalmente en la región lumbar, y producen vértebras bicóncavas. La afección neurológica en este caso es rara porque es una lesión de tipo estable, solamente la vértebra como que se ha aplastado un poco y no hay lesión neurológica. En las lesiones por flexión, las vértebras aparecen acuñadas y estas las podemos detectar en la radiografía. Cuando tomamos una radiografía en lateral vemos que existe una cuña, porque cuando vemos la radiografía deberíamos ver los rectángulos de la vértebra, ¿no? Pero si la vértebra está acuñada, está más chiquita en la zona anterior que en la posterior, asumimos de que existe una fractura a nivel de esta vértebra. Y lo que nos dice aquí es que si la pérdida de altura es menor del 40% de lo normal, la lesión todavía se considera estable, pero si es mayor del 50%, la lesión ya deja de ser estable para convertirse en inestable. Ojo con esto. Las lesiones inestables pueden ocurrir por estallido. Entonces, también ha habido una compresión de tipo axial, pero la vértebra no solamente se aplastó, sino que estalló con tanta presión que ha soportado, y esto sí es muy peligroso porque al estallar puede comprimir la médula o las raíces, ¿no? Las lesiones van a depender de la conminución que produce el estallamiento. Obviamente que las lesiones que están, si una vértebra que estalla es D12 y la otra vértebra que estalla es L4, la D12 va a producir más sintomatología porque afecta más a la zona de la médula espinal más arriba que aquella que está más abajo. Las lesiones por flexión y rotación, ya hemos hablado que cuando existe más del 50% de aplastamiento de la vértebra, produce lesiones. Son frecuentes estas lesiones que produzcan lesiones de tipo medulares, y en algunos casos puede haber flexión y distracción, por ejemplo en aquellos casos donde el cinturón de seguridad nos puede lesionar. Anteriormente, si no usábamos estos cinturones de doble nivel, ¿no? Uno que cruza el pecho y el otro que agarra las piernas. Entonces, lo que había antes eran los cinturones solamente que sujetaban las piernas. Entonces, en los accidentes, tú salías hacia adelante, te sujetaban las piernas y había una lesión por distracción, porque tu columna se estiraba, y posteriormente al impactar había una compresión. Había distracción y flexión también. Entonces, a eso se refiere este tipo de lesiones del cinturón de seguridad, actualmente ya raro, salvo el que va en el medio, ¿no? Porque el que va en medio, en la parte posterior, solamente tiene el cinturón para las piernas, aunque hay algunos vehículos que ya tiene ya para que cruza y le da doble apoyo al que va en el medio del asiento posterior. Bien, en la clínica tenemos que sospechar en todos los pacientes politraumatizados, hay que hacer una buena historia clínica, que eso ya ustedes lo conocen. Debemos explorar al paciente en la posición que se encuentre. Ojo, no aquí se cayó alguien, se cayó María en la puerta de la facultad y tenemos que levantarla y su cuello va saltando. No, tenemos que explorarla en la posición que se encuentre para no agravar la lesión. Hay que palpar las apófisis espinosas en la línea media en busca de puntos dolorosos, separaciones de escalones. Hay que evaluar la función sensitiva y motora. En inconscientes o intoxicados el examen físico se puede posponer. Hay algunas cosas a veces más importantes que tenemos que tener en cuenta. Los estímulos dolorosos también es necesario evaluarlos, los reflejos, eso ya lo conocen ustedes. Y si la palpación abdominal es dolorosa con defensa, hay que pensar en un equilibrio reflejo adicionalmente, ¿no? Los estudios de imágenes, sea para el cuello o para la zona dorsolumbar, las radiografías antero, posterior y lateral de columna,
En el cuello es importante una radiografía que no le cuesta aquí. La transoral se hace con la boca abierta para ver la apófisis odontoides, pero todo esto ya se tiene en los estudios de emergencia. Ahora inclusive tenemos la tomografía en la mayor parte de las instituciones, y la tomografía incluso con reconstrucción nos da una mejor visualización de la lesión. La resonancia nos permite ver si existe algún problema no solo en el hueso, sino en las partes blandas, por ejemplo en los discos intervertebrales, en los ligamentos. Nos da una mejor valoración de ello la resonancia magnética. Pero en la tomografía solamente es bastante importante, incluyendo, mejor aún si se hace la reconstrucción. En el tratamiento, movilización en bloque, reposo en cama dura cuando no son quirúrgicos. En la antigüedad no se operaba la columna, se dejaba al paciente en cama por 2, 3, 4 meses hasta que mejorase. En algunas circunstancias tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos pacientes ancianos que a veces se caen y que tienen compresiones de las vértebras, y es un ejemplo. Mi madre, que tiene hace 5 años tuvo una caída, un poquito más, de 85 años, de 85 años, y era muy difícil someterla a un acto quirúrgico con colocación de placas, tornillos y todas esas cosas. Así que la tuvimos en cama, ahora ya está tranquilita, tiene 92 años. Evidentemente que con eso no recuperas la postura de la vértebra está aplastada, pero no hay manifestaciones de tipo neurológica y puede ella tener una vida relativamente tranquila. La analgesia y relajantes musculares, porque generalmente se acompaña de un dolor intenso y de contracturas musculares alrededor de la zona afectada. Debemos evaluar la función intestinal. Muchas veces estos pacientes hacen estreñimientos difíciles de manejar. Es posible la colocación de ortesis toracolumbares. Antes al traumatólogo nos llamaban y nos decían: doctor, tengo una lesión de un paciente con lesión a nivel dorsolumbar y hay que ponerle un corset. El corset era un corset de yeso muy difícil de colocar. Teníamos que reunir por lo menos a 3 o 4 traumatólogos, y una vez que teníamos eso, ir preparando para la colocación del yeso, porque imagínense que teníamos que ponerle casi como una especie de armadura al paciente. El yeso iba desde la zona de la parte más alta del esternón hasta la pelvis, se apoyaba en la pelvis y circular al cuerpo. Entonces, ¿cómo colocamos si este individuo no se puede sentar, no se puede parar? Entonces lo que hacíamos era, estando en su cama, poníamos otra cama dura al costado, y el sujeto se apoyaba en una de las camas solo con sus brazos y mantenía descubierto el tórax, y en la parte inferior solamente con la parte proximal de los muslos. Y esta situación producía también dificultades en el paciente. Teníamos que colocar el yeso máximo en 5 o 10 minutos, por eso es que era complicado. Pero ahora ya con las ortesis, que son más fáciles de conseguir, pueden ser rígidas o semirrígidas, se mantiene al paciente por 12 a 16 semanas, miren, son 3 a 4 meses, y con eso pudiéramos mejorar. En algunas fracturas osteoporóticas con acuñamiento sintomático se puede hacer vertebroplastía. La vertebroplastía significa aplicar cemento dentro de la vértebra como una llanta que se ha caído, la vértebra está toda aplastada, le comienzo a echar cemento y alcanza su tamaño normal. Algunas instituciones lo hacen en el país, no todos. También tienen sus problemas porque el cemento puede salir de la vértebra y comprimir la médula. Las complicaciones, que no las vamos a revisar. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, porque este es lo que hemos terminado.